La entrevista. Como les decía, hoy contamos con María Izaguirre, periodista. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Hola, Jano, ¿qué tal? Pues acabas de publicar libro, 100 días de estado de alarma, la democracia confinada. La primera pregunta es muy directa, ya que el título se presta a ello, y es, a nosotros nos han desconfinado, pero ¿la democracia sigue confinada? Bueno, yo creo que durante todo este tiempo muchas libertades han sufrido recortes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Estamos en una etapa en la que tenemos seguramente el gobierno más débil, parlamentariamente hablando, pero sin embargo con unos superpoderes que le da precisamente la Constitución, ¿no? Y precisamente por esa situación excepcional, pues quizá debería haberse producido pues, una mayor pluralidad o una mayor presencia de, por ejemplo, la oposición o cómo está presente en nuestras vidas el Congreso de los Diputados y, sin embargo, lo que nos hemos encontrado ha sido con un Congreso prácticamente cerrado, con muchísimas dificultades, los medios de comunicación para hacer nuestro trabajo, el portal de transparencia cerrado y podemos hablar largo y tendido pues, del papel que ha jugado, por ejemplo, el CIS o la Fiscalía o la reforma que se ha querido llevar a cabo en el Consejo General del Poder Judicial, ¿no? Y todo bajo ese mensaje de querer protegernos a los ciudadanos, ese estado paternalista, ¿no? Que yo creo bueno, que creo que a los ciudadanos, a la ciudadanía hay que darle una serie de instrumentos y tal, pero no somos menores de edad. En tu libro me comentas todo esto, todas estas tropelías que estamos viviendo y que hemos vivido, solamente se pueden realizar cuando tú tienes el control de los medios de comunicación. O sea, sería imposible. Claro, el papel que han jugado los medios de comunicación en todo este proceso ha sido fundamental. Primero, ocultando a la población una realidad que era ya innegable cuando aquí nos decían que no pasaba nada. Y posteriormente, ahora, cuando ya vemos que la crisis económica va a ser muchísimo peor que la crisis sanitaria, estamos un poco tapando lo que es el COVID porque hay que recuperar cuanto antes la normalidad. Entonces, dicho esto, ¿qué papel tú te refieres a los medios de comunicación como la colonización de los medios de comunicación? ¿Qué papel Sí. crees tú que han tenido los medios de comunicación en todo este proceso y como parte, o bueno, candidata de Radio Televisión Española, qué ves tú que han hecho tus compañeros, tus propios compañeros de partido mal, de televisión mal? Bueno, los medios de comunicación lo designó así, además, el gobierno. Fuimos designados, ¿no?, los periodistas, como servicio esencial. Y yo creo que eso es muy relevante porque en esta crisis, en esta pandemia, se ha visto también bueno, pues la importancia de la información y no cualquier tipo de información, la información veraz, ¿no? Es muy importante que los ciudadanos tengan datos, tengan esa información para poder a su vez tomar decisiones. Yo en el libro efectivamente hablo de la colonización de los medios de comunicación, me refiero a esa colonización en un aspecto amplio del término, ¿no? Creo que durante, sobre todo, el primer estado de alarma, aunque en los últimos días lo hemos podido volver a ver, se ha tendido a ocupar todo el espacio informativo. Y eso no es casual. Yo creo que forma parte de una estrategia y esa estrategia es la de ocupar todo el espacio, de tal manera que los espacios informativos, bueno, pues no hay sitio para nada más que el discurso oficial. ¿Digo yo con esto que no había que dar esa información? Bueno, yo creo que la información era necesaria, pero en momentos en los que tú estás copando tantísimo la actualidad informativa, lo que desde luego tienes que hacer es garantizar la pluralidad. Y yo creo que esa es la parte, sobre todo, en la que se ha fallado, ¿no? Creo que esta pandemia se ha presentado como si fuera, el planteamiento ha sido como si fuera una campaña electoral. Estás conmigo, estás contra mí, las mascarillas buenas, las mascarillas menos buenas, ¿no?, o más egoístas. Se ha estigmatizado a quien pensaba diferente y creo que ha habido una verdadera batalla por el relato, ¿no?
y se han puesto al servicio de esa información oficial. Pues se ha puesto, por ejemplo, el CIS con esa pregunta que se hizo acerca de si los ciudadanos preferían solo información oficial. Bueno, pues ¿qué es información oficial, Jano? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de información oficial? Si nos referimos, por ejemplo, a los datos de los fallecidos, pues claro, la información oficial, que es la que da el Ministerio de Sanidad, pues no tiene nada que ver con otros datos que yo creo que también son oficiales, como por ejemplo el INE, ¿no? Y que prácticamente son el doble. Entonces, ¿qué es información oficial? Y luego, respecto al papel de los medios, yo creo que hubo un antes y un después, después del manifiesto de la libertad por preguntar. Como sabes, los periodistas nos plantamos porque entre esas dificultades añadidas que teníamos, pues se encontraba la imposibilidad de tan siquiera hacer una pregunta pues al gobierno, ¿no? Preguntas filtradas, muchísimas dificultades y, bueno, los periodistas ahí yo creo que nos plantamos. Y luego podemos hablar, pues como desde el Consejo de Ministros, desde la mesa del Consejo de Ministros, el vicepresidente segundo habló de esa normalización del insulto hacia los periodistas, ¿no? Es que, claro, relacionado con la pandemia y la comunicación, pues podemos hablar largo y tendido. Porque otra parte también que tú tocas en el libro es el tema de las redes sociales, que no dejan de ser hoy en día otra herramienta más de comunicación, incluso muchas veces más poderosas que algunos programas de radio que se emiten en cadenas importantísimas o incluso en algunos programas ya hay canales de YouTube con vídeos de YouTube que supera la cantidad de audiencia que pueda tener un programa televisivo. Entonces, dicho esto, está claro que es como el siguiente paso a controlar. Bueno, ahora se asoman por la ventana, ¿no? Esos ministerios de la verdad que se han bautizado. Hay que decir que tanto la APM como la FAPE han salido en tromba a decir esto que es, este intento por controlar, ¿no? Yo distinguiría entre lo que son los medios de comunicación y lo que son las redes sociales. Evidentemente son cosas, yo creo que distintas, en muchos aspectos complementarias. Pero lo cierto es que durante la pandemia, pues todos recordamos ese momento del general Santiago, ¿no? Que luego, por cierto, fue ascendido, diciendo que, reconociendo que se había mandado una circular para solicitar que se persiguiera la crítica a la gestión del gobierno, que después se matizó. El propio Marlaska llegó a reconocer la monitorización de redes sociales. Entonces, bueno, pues desde luego empezábamos la entrevista hablando de democracia confinada. Lo que está claro es que hay una serie de derechos fundamentales que se están viendo muy afectados. Claro, o sea, es que en realidad está un poco unido. O sea, es imposible que un régimen totalitario pueda funcionar y tener éxito si no controla la información que reciben los ciudadanos. Es que eso es imposible, es inviable, no ha ocurrido nunca. Entonces, algunas personas, como yo, en las que yo me incluyo, vemos que no tiene ningún sentido que haya televisiones públicas como Radio Televisión Española, porque vale, una televisión privada, pues bueno, ya es problema suyo, aunque también es cierto que están subvencionados en gran parte con la publicidad institucional, pero televisiones públicas como Radio Televisión Española, o me da igual, cualquier televisión autonómica, yo soy partidario de cerrarlas porque realmente lo que son lo hemos visto ahora con el programa de Cintora, o sea, llamar eso un programa de información, o sea, es propaganda pura y dura, que me parece muy bien y yo creo que, oiga, si usted lo quiere hacer en su televisión privada y se lo paga usted con su bolsillo, pues ya será la audiencia la que le diga si puede seguir con él o no, pero que lo paguemos los ciudadanos con nuestros impuestos. Ya sé cuál es tu opinión al respecto, pero ¿por qué tú no eres partidaria o por qué crees que las televisiones públicas deben existir? Yo creo, Jano, que si algo ha demostrado la pandemia es precisamente la razón de ser de los medios públicos. Y te lo voy a justificar, no digo esto porque sí, ¿no? Yo creo que esta pandemia ha puesto encima de la mesa la necesidad de, bueno, tener información y no cualquier tipo de información, como decía antes, información veraz. Creo que los medios públicos tienen una vocación principal que es la de servicio público. Creo que esta pandemia ha demostrado pues que la ciudadanía sobre todo necesita información veraz y muy cercana.
ahora que hay tantísimo debate también acerca de los centros territoriales de Radio Televisión Española o de las autonómicas que tú citabas, pues yo creo que precisamente los medios públicos están ahí para llegar donde no llegan muchas veces los medios privados, pues porque se rigen por otros intereses, otros objetivos que son comerciales y que tienen pues otra razón de ser, ¿no? Dicho esto, yo creo que creo en una democracia en la que existen medios públicos. Hablabas tú de un programa que efectivamente acaba de empezar en Radio Televisión Española. La ley dice explícitamente, específicamente, que no se puede externalizar la información en Radio Televisión Española, que es lo que ha ocurrido ahora. Entonces, bueno, ese es otro debate. Creo que se han traspasado una serie de líneas rojas, ¿no? Y bueno, ahí está el lío. Los sindicatos lo han denunciado y veremos cómo termina ese apartado en concreto, ¿no? Pero sí que creo en una radiotelevisión pública de servicio público y en tiempos excepcionales como estos, pues resulta fundamental, desde luego, garantizar la pluralidad. Y eso debería de ser obligatorio, o sea, norma de la casa, ¿no? En Radio Televisión Española lo que ha pasado también es que llevamos 2 años con una situación nunca vista hasta la fecha. Estamos con una administradora única provisional desde hace más de 2 años y eso, Jano, en sí mismo es ya una anomalía democrática. Entonces, bueno, pues a ver si concluye el proceso del concurso que se puso en marcha y que el objetivo último era precisamente despolitizar Radio Televisión Española y bueno, pues se toma las riendas de la empresa, que yo creo que tiene un papel muy importante como garante además de la unidad, del cumplimiento de la Constitución, de la vertebración del país. Bueno, Radio Televisión Española tiene por delante un futuro apasionante y muchos retos que acometer. Pero, por ejemplo, tú, ahora que has comentado que la televisión pública debería ser como la que des la información veraz, alejada de intereses pues, económicos o políticos, algo que no ocurre, porque sabemos que si es público, luego cuando llega el gobierno y cambia, nombran a los que son más afines, lo cual es que tiene sentido. Es que, vamos, o sea, es un poco lógico, es decir, las televisiones públicas se prestan a ello. ¿Tú crees que tiene sentido? Yo, sinceramente, no, yo creo que que el proceso que se había abierto, que era el del concurso para despolitizar Radio Televisión Española, que es como, por ejemplo, funciona en la BBC y creo que sería además bastante adecuado que, bueno, el mando, ¿no? Esa presidencia de Radio Televisión Española estuviera también alejada de alguna manera de esos cambios que se producen también en el Palacio de la Moncloa. Creo que hay instrumentos para poder tener de verdad una radiotelevisión pública de calidad e independiente, pero claro, sí, pero depende del poder político. Tenemos que querer, o sea, tenemos que querer. Es que en realidad los que tienen que querer es el poder político. O sea, es decir, el gobernante de turno, el que llegue, que diga, bueno, pues yo me amputo un brazo propagandístico y partiendo de la base que todos los partidos políticos viven de la propaganda, en fin, resulta bastante complicado que algún día llegue un partido que sea lo suficientemente honesto como para aplicar esas reformas. Pero hablando de lo que era la televisión pública, en este caso de la pandemia, en tu libro tú lo recoges, Lorenzo Milá, sin ir más lejos, fue el gran aplaudido y el gran informador, mientras que el sido, precisamente el sector privado, programas como el de Cuarto Milenio, pues no recordaría muchos más, o si no ya programas que se emiten en las redes sociales, ya sea a través de YouTube, por ejemplo, los que precisamente dieron la información veraz a la ciudadanía. Es decir, una persona que consumía la televisión pública por aquel entonces estaba siendo completamente engañada, mientras que una persona que seguía un canal de YouTube o seguía en este caso el programa de lo que es de televisión privada, como es el caso de Iker Jiménez, recibía la información real. Entonces, viendo esto, claro, uno se hace una pregunta y dice, joder, a mí me parece muy bien que haya gente que quiera consumir mentira. Oye, pues ahí está La Sexta y el que la quiera ver, que la vea. Yo no tengo ningún problema. El problema es que lo tengo que pagar yo con mis impuestos. Entonces, ¿cómo se puede justificar que exista este tipo de televisiones? Porque ese ejercicio de periodismo objetivo, incluso a Iker Jiménez se le ha premiado. O sea, Iker Jiménez nunca había tenido el boom
para muchos era el de los ovnis. Y gracias a ese gran ejercicio periodístico, él se ha visto premiado. Mientras que la televisión pública, que nos ha estado engañando constantemente y hoy en día sigue haciéndolo, siguen cobrando todo la misma nómina y no ha pasado absolutamente nada. Bueno, todo eso lo dices tú, evidentemente es Es tu una opinión, realidad. que No, no es un hecho, María. Yo no. evidentemente es tu opinión. Hay cosas con las que yo no estoy de acuerdo ni puedo estar de acuerdo. Creo que en Radio Televisión Española, Jano, es injusto decir que no hay buenos profesionales. Hay buenísimos profesionales. Yo no he dicho eso, María. Yo no No, niego que pero haya bueno, buenos esto lo profesionales. digo yo, lo digo yo. Creo que hay buenos profesionales. Creo de verdad que el sueño de cualquier periodista es trabajar en Radio Televisión Española, porque es verdad que tienes unos medios, tienes posibilidad de hacer grandes cosas, ¿no? Yo he estado al frente de programas especiales como La abdicación del rey o Atentados yihadistas, y es verdad que hemos trabajado muchísimo. Ahí hay muchísimas personas, Jano, que se dejan la piel literalmente en sacar adelante lo mejor que pueden un producto, y lo hacen además con honestidad, ¿no? Yo sí que aspiro, igual crees bueno, pues que no sé, que soy ilusa, pero sí que aspiro a una radiotelevisión pública que sea de verdad de todos, que los españoles nos sintamos de verdad orgullosos de esa radiotelevisión. Creo que también, bueno, pues el Brexit y la propia situación internacional y por nuestra propia lengua materna, como es el español, creo que tenemos ahí una ventana de oportunidad para situarnos en el mapa mediático, y creo que, bueno, estamos en un momento de cambio, de regeneración, de reinvención, en la que espero por el bien de todos, que sepamos llevar el barco a puerto y hacer las cosas pues mejor de lo que en algunos momentos se ha hecho, y en otros momentos pues que también hay que reconocer que ha habido cosas que también se han hecho bien, ¿no? Y hablando de cambio, bueno, no estamos de acuerdo ni vamos a estarlo, podemos estar 2 horas No, hablando. no, 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 no. Pero Nunca bueno, llegaríamos a estar de acuerdo. nosotros nos seguimos apreciando igual, Sí, Jano. sí, por supuesto, hombre, claro. Sí, sí, eso no tiene nada que Además, ver. el debate, te voy a decir una cosa, mira, una cosa que Sí, he aprendido yo en Radio Televisión Española. El debate es bueno. hombre, Las claro. redacciones en las que hay silencio, en la que no hay confrontación de ideas, en la que hay un silencio sepulcral, eso es mala señal. Entonces, el debatir, el contraponer puntos de vista, que tú me digas esto y yo evidentemente no puedo estar de acuerdo, ¿no? Y tengo que defender el buen hacer de Radio Televisión Española, desde donde además han salido grandísimos profesionales a otras empresas privadas, y es cantera y es bueno, una de las casas de muchísimo talento. Mm. Bueno, muy estoy totalmente de acuerdo con eso. Obviamente, si no hay debate, para empezar, poca gracia tendría todo esto, pero además es que no sería nada enriquecedor porque muchas veces uno, pues bueno, de Sí, otros sí, puntos de sí. vista, pues aprende. Pero has dicho una cosa que me parece muy importante y es que estamos en una época de cambio, y lo cual es Sí. cierto. Además, tú en el libro lo comentas, sobre todo haciendo referencia a lo que son los mensajes, digamos, cortos y sobre todo centrados en los sentimientos, en las emociones, como uno de los nuevos mecanismos que se está utilizando y Sí. que, a ver, en realidad es que ahora está siendo mucho más potente gracias también al uso de las redes sociales, pero también porque todos los medios de comunicación están yendo como a ese bebedero que es el sencillo, es el fácil. Es decir, bueno, yo lo que quiero son resultados rápidos y lo que necesito es apelar a las emociones para generar esa indignación, alegría, miedo, o sea, todo tipo de sentimientos que crean unas reacciones muy fuertes, aunque sean en un periodo de tiempo muy corto. Por ejemplo, escándalos, ahora la gente se enerva 48 horas. Luego ya se les ha pasado. O sea, dentro de Sí, 3 días ya nadie se acuerda de lo que estaba completamente escandalizado y sí. protestando por lo que se había aprobado hace apenas 2 días. Entonces, ¿este cambio tú crees que es reversible o crees que estamos ya condenados a tener que habitar en esta era de los sentimientos? Es verdad que esto está más que estudiado. El ser humano se mueve por la cabeza, pero sobre todo por el corazón, ¿no? Mm. Y las emociones es lo que al final inclina las balanzas hacia un lado o hacia otro, ¿no? Y se ha jugado muy fuerte en el terreno de las emociones.
basta con lo que yo he bautizado en el libro como el aplaudillismo, ¿no? Esos aplausos atronadores que nos han impedido ver el bosque, que nos han impedido tener algo tan humano como es la empatía, el ponernos en el lugar del otro, de todas esas personas que estaban perdiendo familiares, todos esos sanitarios que estaban yendo a jugarse la vida, ¿no? Y se ha jugado muy fuerte ahí. Yo creo que ha habido poca información y mucha propaganda y muy dirigida a lo que te decía antes, ¿no? A esos dos bandos, buenos, malos, esa estigmatización del que piensa diferente, los cayetanos, esos pijos del barrio de Salamanca que salen con palos de golf cuando realmente lo que llevan Era una escoba. es una escoba, ¿no? Que lo vemos ahí en el libro. Y entonces se ha impulsado un neolenguaje, se nos invita a los periodistas a no hablar de toque de queda, se utilizan eufemismos continuamente, como si el dinero que nos fuera a llegar desde Europa no fuera al final pues, un rescate pues, al uso tradicional, ¿no? Y yo creo que en ese juego de emociones, donde un escándalo ha tapado otro escándalo, ha tapado otro escándalo, lo que ha provocado es lo que se estudia como el efecto amapola, que lo que produce es que la sociedad se queda anestesiada, se queda dormida. Ya no hay capacidad de indignación, de sorpresa, no hay capacidad prácticamente de nada. O sea, como si fuéramos autómatas que nos dicen, y a poco que nos levantan un poquito el pie del acelerador, es como si estuviéramos ya encantados porque fíjate la gran libertad que estamos recuperando, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Bueno, pues María, ha sido un placer esta entrevista. Otro día te invito, pero para debatir, porque claro, te ofrecí una entrevista en un debate, porque hay que cerrar Televisión Española. Bueno, de esto podemos hablar cuando quieras. Yo lo que sí que me gustaría terminar con una idea, Jano. Yo creo que los periodistas tenemos un compromiso firme en la defensa de la democracia. Y creo que en base a eso, pues tenemos que actuar, ¿vale? Y creo que informar no es difamar ni es criticar, es simplemente informar. Y yo siempre voy a defender la libertad de prensa. Y se suele decir, tú lo sabes, la prensa libre puede ser buena o mala, pero sin libertad no será otra cosa que mala. Entonces, desde aquí, desde este espacio contigo, cuando quieras debatimos de Radio Televisión Española y de lo que te apetezca, porque yo creo que hablar es muy importante. Eso yo creo que estamos de acuerdo y creo que hay que impulsar esa libertad y defender la democracia. Y también lo que hay que hacer es leer tu libro, 100 días de estado de alarma, La democracia confinada, que es muy interesante porque no da tiempo en un podcast, el tiempo es limitado, pero verdad que es muy interesante estos conceptos, como comentabas, el efecto amapola, esta sociedad que es tal cual lo que estamos viviendo, que ya nada le sorprende, ya nada le escandaliza, normalizando lo anormal. Claro, llegamos a unos puntos en los que, como bien decías, el toque de queda a la 1 de la mañana y todo el mundo feliz y contento. Mira qué alegría que papá Estado nos deja llegar 1 hora más tarde a casa. En fin, estamos viendo esta realidad y el libro lo refleja muy bien. Ha sido un placer, María. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Un beso. Hasta luego. Pues esta fue la entrevista a María. Le ofrecí una entrevista en un debate, como le decía, pero sí que le invitaré a un debate cuando hablemos, porque hay que cerrar Radio Televisión Española, porque María se presenta al Consejo de Administración de Radio Televisión Española, trabaja en Radio Televisión Española. Entonces, bueno, hubiese sido una notición que dijese que no, que sí, que hay que cerrar Radio Televisión Española. Pero bueno, es una chica muy maja, muy simpática, y la verdad es que su libro yo lo recomiendo porque está muy bien y sobre todo tiene varios apuntes interesantes que no hay que pasar por alto. O sea que es un libro que les recomiendo a ustedes que lo lean. Y nada, nos queda ya despedir el programa de hoy. Como siempre, un placer. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta luego.